Muy bien, seguimos en la bahía de Hola. Gente. Por Ciudad FM 90.5, 9:20 minutos. Qué mañana agitada que tenemos hoy, ¿eh? Sí. La verdad que bueno, queremos saludar a Luisito Cáceres y a la mamá Rosario que están desayunando y nos están escuchando, ¿eh? También a mi Ya abuela que perdido- también nos está viendo. A todos nos están escuchando los familiares, muchas gracias. Bueno, ya estamos en contacto con la doctora Mariano. Por supuesto, hoy tenemos en contacto a la doctora. Con la Vamos a doctora arrancar. Marina A ver. Sánchez Abrán, que es neuróloga, especialista en trastorno de movimiento, que vamos a hablar sobre un tema muy importante, el Parkinson. Doctora, buen día, un gusto saludarlo. Oscar Mira le habla. Buen día, ¿cómo le va, Oscar? Bien. Doctora, ¿qué es el mal de Parkinson? ¿Cómo se adquiere? Pues, ¿de dónde proviene? ¿Qué edades son las más dificultosas? Bueno, Oscar, mire, primero lo importante acá es que sepamos que no es un mal. Nosotros le llamamos enfermedad de Parkinson porque el mal connota como una enfermedad rara, agresiva o Claro, mortal, ¿sí? claro. Nosotros no decimos el mal de la diabetes o el mal de la hipertensión, Claro. decimos la enfermedad. Y con esto también, el Parkinson es una enfermedad, es un trastorno neurológico que ocurre en el cerebro y lo que ocurre es que tenemos menos dopamina. Y para que todos entiendan fácil, la dopamina es un químico del cerebro que nos ayuda a movernos. Entonces, si tenemos menos dopamina, el cuerpo se mueve menos. Y eso es lo que pasa en la enfermedad de Parkinson. ¿Y cómo, Y cómo como ocurre? bien me preguntabas, Sí, sí. me preguntabas a qué edad ocurre, y en realidad la gente tiende a pensar que es una enfermedad exclusiva de las personas mayores. Claro. Y esto no es así, si bien es más frecuente en personas mayores, puede ocurrir en cualquier edad y presentarse incluso antes de los 50 años. Bueno, primero que nada, un gusto saludar a la doctora. ¿Y cómo podemos relacionar el hecho de la dopamina para con los temblores? Porque lo que uno relaciona con el Parkinson son temblores. Buen día, sí, así es. La realidad es que el Parkinson cursa principalmente con lentitud en los movimientos y también puede producir temblor, puede producir rigidez en el cuerpo o alteraciones para caminar. Pero existe también el paciente con Parkinson que no tiembla, porque como bien decís, uno tiende a asociar que si tiembla tiene Parkinson. Bueno, puede pasar de que uno no tenga temblor, y el temblor también se da por esa disminución o esa falta de dopamina que hay en el cerebro en un área específica que se llama sustancia negra. Entonces, ¿pueden tener temblor? Sí, pero también pueden no aparecer este temblor tan característico. Claro. Bien, buen día, doctora. ¿Cuáles son los primeros síntomas que aparecen para detectar el Buen día. Parkinson? Bueno, existen dos tipos de síntomas y la pregunta es muy buena porque siempre hablamos de un diagnóstico precoz. Entonces, si uno está atento a estos síntomas, inclusive si en la familia hubiese algún familiar, es importante hacer un diagnóstico precoz. Entonces tenemos síntomas motores, que son aquellos que les mencioné recién, que es cuando ya se instaló la patología, pero existen síntomas que aparecen mucho tiempo antes. ¿Saben cuánto tiempo antes? Sí. ¿Cuánto? Hasta 20 años antes de la bueno. enfermedad pueden aparecer estos síntomas. Y son síntomas por ahí muy comunes, pero cuando uno los engloba en un contexto, puede después eso desarrollar la enfermedad. ¿Cuáles son Estos esos síntomas son, A ver. pueden ser trastornos del ánimo, como depresión, constipación, que es no poder ir al baño, es algunos sueños característicos que son sueños vívidos a la noche, que el paciente relata que pelea, pega. Existen también síntomas relacionados a la esfera emocional, como les decía, estos síntomas depresivos, de tristeza, de labilidad. Y entre esos síntomas existe una gran cantidad que cuando uno los une hace ese diagnóstico de síntomas premotores. Por eso es muy importante la consulta y la evaluación por un neurólogo ante la aparición de síntomas que uno, digamos, no sabe qué está pasando. Bien. Pensé que iba a preguntar vos. Sí. Bueno, doctora, teniendo en cuenta estos síntomas, lo ponemos en un plano imaginario. Desde una persona de 30 años le tiemblan las manos cuando o dice no tengo buen pulso. ¿Puede ser alguna causa de Parkinson o algo preventivo o ir a consultar por las dudas?
Ajá. Bueno, en realidad no todo paciente que tiembla tiene Parkinson, Claro. ¿sí? Hay muchísimas causas de temblor y más aún en un paciente joven de 30 años que tiembla cuando, por ejemplo, agarra un vaso o cuando va a escribir, o como bien mencionabas, es muy común el no tengo buen pulso. Esto probablemente se deba a otra causa, entonces es muy importante consultar porque hay muchas causas y muchas de ellas tratables. Entonces, si nosotros nos aparece un temblor paulatino, por ahí la gente dice, lo tengo toda la vida, pero no importa porque me acostumbré. No, es Claro. importante consultar porque por ahí puede ser deficiencia de alguna vitamina o alguna alteración en la tiroides, que cuando uno hace esa corrección, el temblor mejora. Entonces, Claro. para quedarnos con la idea de que no todo temblor es Parkinson y que muchos de los temblores son tratables. Entonces, repito que es muy importante la consulta ante estos síntomas. Ya, Doctora, cuando, perdón, discúlpame. Ya cuando los síntomas son detectados, ¿existe alguna forma de prevenirlo al mal de Parkinson o ya directamente está una obvio secuela claro, total. está obvio que lo vas a llegar a tener? Bueno, en realidad el Parkinson no tiene tratamiento curativo en la actualidad. Si bien hay muchos grupos y hay muchos trabajos de investigación en esto, todavía no hay un tratamiento curativo. Pero sí hay un tratamiento sintomático. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos y contamos con una amplia gama de medicamentos que ayudan a tratar los síntomas. Ahora, el Parkinson va a seguir, eso no va a ser de que estos medicamentos borren al Parkinson, pero sí los va a tratar y tratándolos va a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y estos tratamientos van desde tratamientos no farmacológicos, que ahí es donde hacemos mucha hincapié, que es en la actividad física. Ese es como el tratamiento más importante en el Parkinson. Todavía sigue viniendo mucha gente buscando una pastilla mágica. Claro. Y en realidad lo mágico es la actividad física y el movimiento, ¿sí? Pero después existen otros tratamientos que van desde fármacos hasta la cirugía, que es una cirugía de estimulación cerebral profunda. Todo esto es muy efectivo para tratar los síntomas, ¿Cómo es no la así para curarlos. ¿Cómo es la cirugía, doctor? Hablaste de cirugía. La cirugía es una cirugía de estimulación cerebral, se hace hace muchísimo tiempo, pero con el venir de los años se ha ido mejorando la tecnología y es como si fuese un marcapaso cerebral que envía impulsos eléctricos a áreas muy profundas del cerebro. Y eso mejora los temblores, la rigidez, la lentitud y mejora así la calidad de vida de los pacientes. Ajá. ¿Existen también tratamientos alternativos para controlarlo o más o menos mermarlo? Mira, en realidad no hay tratamientos mágicos, como les decía. Los tratamientos alternativos se basan en todo lo que es terapia, rehabilitación, kinesiología, incluso terapias psicológicas, porque el estrés es un desencadenante de muchísimas patologías neurológicas. No sabemos si realmente es la causa, pero sí el desencadenante o lo que prende, digamos, la lamparita de la enfermedad. Entonces, tratando la parte emocional, muchas veces mejoramos los síntomas. Otras terapias alternativas aún están en investigación. Por ejemplo, en el Hospital Español de Mendoza estamos haciendo un trabajo de investigación científica con aprobación del ANMAT del uso medicinal del cannabis. Pero todo esto es investigación, ¿sí? Que no quiere decir que aún esté aprobado. Había leído artículos que más o menos llevaban a esa información de que el cannabis era beneficioso para el mal de Parkinson o para más o menos saberlo sobrellevar. Este estudio que se está llevando a cabo, ¿han salido algunos resultados o todavía no hay nada? Llevamos por ahora un año de estudio y todavía no tenemos los resultados, seguimos reclutando pacientes. La idea y la hipótesis de este estudio es ver primero si el cannabis medicinal es seguro para el paciente. Ese es el punto número 1. Y después ver si la eficacia, es decir, si mejora los síntomas. Vemos que el cannabis medicinal es una droga bastante aceptada por los pacientes,
es muy conocida por los pacientes y a partir de eso surgió la necesidad de investigar. Y a partir de los resultados y con las diferentes aprobaciones vamos a poder realmente saber si realmente es, primero, seguro. Es decir, si el paciente tomando la medicación no va a presentar ningún evento raro. Y lo segundo a evaluar es si, bueno, si realmente tiene eficacia y el paciente se siente mejor. Pero bueno, todavía seguimos en investigación, digamos. Esto lleva tiempo, la investigación lleva bastante tiempo. Doctora, le hago una consulta. ¿El Parkinson se puede dar en cualquier momento del día? Porque me pasó que vi un caso cercano, digamos, que solamente le daba Parkinson cuando estaba quieta. Estaba acostada y le empezaba a temblar, pero cuando empezaba a caminar no le pasaba nada. Bueno, en realidad es un poco así. El Parkinson está siempre. O sea, una vez que uno hace el diagnóstico, hay menos dopamina en el cerebro y eso causa los síntomas y eso sigue para el resto de la vida. Pero es cierto lo que vos decís, es que hay días buenos y días malos, momentos buenos y momentos malos. Miren, les voy a contar rápidamente un ejemplo de un paciente que se fue a sacar el carnet de discapacidad y realmente el paciente estaba muy afectado por la enfermedad. Pero cuando los pacientes toman la medicación para el Parkinson, entran en un estado on. On quiere decir como prendido. Claro. Y cuando no toman la medicación, están en estado off, es decir, apagados. Entonces el paciente cuando llegó estaba en off. Antes de entrar a sacarse el certificado único de discapacidad se tomó la pastilla. A los 2 minutos entró en on. Entonces no le quisieron dar el certificado porque le dijeron, usted está muy bien. Claro. Cuando salió, a las 2-3 horas se le había ido el efecto y no se podía subir al auto. Claro. Entonces, tal cual vos decís, hay momentos buenos y momentos malos, pero la enfermedad está las 24 horas del día. Doctora, tengo una pregunta. ¿Siempre da los dos miembros, las dos manos, o puede ser en una? Bueno, es muy buena la pregunta, porque eso lo preguntan mucho los pacientes. En realidad, el Parkinson comienza en un solo lado. Es una patología característicamente unilateral, pero con el correr de los años va afectando el otro lado y suele ser bilateral. ¿Cuál es la esperanza de vida de una persona con Parkinson? Mira, eso también te agradezco por la pregunta porque es muy importante para la audiencia esa pregunta y me lo preguntan todos los días en consultorio. La expectativa de vida de un paciente con Parkinson es la misma que la población en general. Es decir, yo, ustedes o cualquiera que no tiene Parkinson va a morir en el mismo momento que pueda morir un paciente con Parkinson. El Parkinson no mata, ¿sí? Eso es lo primero. Pero bueno, claro está que está afectada la calidad de vida. Entonces, todos estos tratamientos, la actividad física a la cabeza, lo que ayuda es a mejorar esta calidad de vida de los pacientes. Pero es muy importante entender de que el paciente no va a morir de Parkinson, morirá un montón de otras cosas, pero no de Parkinson. Porque como todo, hay un miedo muy grande. Cuando a un paciente le da un diagnóstico, el paciente se pone muy mal, entra en un estado de shock, entra en una depresión. En realidad por eso más que nada, por el miedo a morir. Pero no es así. El paciente con Parkinson no tiene menos expectativa de vida. Y hoy en día, en el año 2025, tenemos muchísimos tratamientos para mejorar la calidad de vida. Si uno se mete en Google y pone Parkinson, lo primero que aparece es un señor en silla de ruedas, que está completamente mal, que está incapacitado. Ahora, yo los invito a mi consultorio y van a ver que los pacientes tienen una calidad de vida normal, que tienen una inserción laboral. Bueno, les tiembla un poco más, un poco menos, pero la realidad es que pueden vivir y pueden estar con su familia y pueden tener una vida familiar y social normal. Bien, ¿el Parkinson puede causar convulsiones? No. El Parkinson y las convulsiones son dos patologías distintas, ¿sí? No tienen absolutamente nada que ver. Son dos patologías neurológicas, pero que no tienen ninguna relación entre sí una con otra. Bien. Doctora, ¿qué tipo de gimnasia se tiene que hacer? Hablaste de gimnasia al principio. ¿Cuál es la gimnasia más apropiada para el mal de Parkinson cuando me da el tiritón? Bueno, en realidad habría que pensar en un paciente particular y adaptarlo a cada paciente. Ah, bien. Tenemos y contamos con muchísimas guías de tratamiento.
Pero yo siempre le digo a los pacientes, si entendemos que la actividad física es el mejor tratamiento para el Parkinson y hay que hacerlo todos los días, según la Organización Mundial de la Salud, entre 5 a 6 días de 7 días de la semana, tenemos que hacer algo que nos guste, que nos divierta, que nos haga bien. Si yo voy a ir a kinesiología, a un centro de rehabilitación, donde me pongo mal, donde me pongo triste, donde no veo ningún verde, bueno, eso claramente no me va a hacer bien. Y si no me hace bien, no me va a generar dopamina, que es lo que necesitamos. Entonces, siempre mi recomendación es asesorarse con el neurólogo, qué tipo de actividad, si uno tiene un trastorno en la marcha, por ahí hacer algo específico en eso, si uno tiene un problema en la columna, adaptarlo a la columna, pero buscar cosas que nos gusten, que nos entretengan, si les gusta bailar, bailar. Se ha demostrado que el tango es muy bueno, entonces bailar tango, bailar zumba, ir a tai chi, cosas que nos gustan y nos hagan sentir bien, creo que es la mejor manera de encararlo, pero siempre de forma regular y sistematizada. Esto quiere decir, no empiezo el lunes, dejo, vuelvo a arrancar el lunes, dejo. No, tendría que ser casi todos o todos los días. Doctora, sí, pasemos a un lado que es interesante también, que es las estadísticas. Usted trabaja mucho con respecto a lo que es el Parkinson en Mendoza. ¿Usted cree que ha avanzado, o sea, ha crecido el número de personas con enfermedades de Parkinson en Mendoza? Bueno, hablando de la estadística mundial, sabemos que se estima que aumente la prevalencia de Parkinson en el mundo, digamos, pero lo que se cree es que la expectativa de vida ha crecido. Antes los pacientes morían más jóvenes, actualmente la expectativa crece por la llegada de nuevos tratamientos, por la llegada de esta nueva calidad de vida, de la alimentación, de la actividad física. Entonces, como es una patología que se da generalmente o más en personas mayores, a mayor edad, o sea, a supervivencia mayor, mayor Parkinson, ¿sí? O sea, es común que hoy en día venga a mi consultorio un paciente de 90 años y yo le haga diagnóstico de Parkinson. Antes esos pacientes morían, hoy en día siguen vivos y quizá con un diagnóstico de Parkinson. Pero la realidad es que el Parkinson a esa edad es muy leve. Casi les diría que se considera una forma de envejecimiento a esa edad. Entonces, la realidad es que justamente en esos pacientes no es una preocupación porque uno les pone la medicación a una dosis bajita y suelen andar muy bien. Usted de su experiencia como doctora, le pregunto más que nada por acá. ¿Muchos pacientes jóvenes? ¿Cuál es la media de edad o cuál es el paciente más joven que te ha tocado atender? Sí, eso es así. La realidad es que vemos pacientes jóvenes, he visto pacientes muy jóvenes, pero dentro de las causas de la enfermedad, si bien hay una etiología o una causa genética que generalmente es la que se da en estos pacientes, es decir, aquellos que tienen padre o abuelos o hermanos, suele presentarse la edad en formas tempranas, hay otros factores o causas como factores ambientales. Y una de las causas que puede, digamos, dar Parkinson en pacientes de todo tipo, no solamente en los jóvenes, son los tóxicos, es decir, los fertilizantes. Entonces por ahí es común encontrar en diferentes zonas, no digo de Mendoza, en el mundo, en donde hay muchos fertilizantes o tóxicos que pueden ser causantes de la enfermedad. Entonces, puntualmente, respondiendo a tu pregunta, hemos visto pacientes jóvenes, tenemos una base de bastantes pacientes jóvenes, inclusive pacientes de 30, 35 años con diagnóstico de Parkinson. Y en estos pacientes solemos y contamos con estudios genéticos que nos ayudan un poco a entender qué tipo de Parkinson, porque el Parkinson genético hay un montón de variantes, y bueno, tratar de ponerle un nombre y un apellido genético a este Parkinson, porque creemos y estamos muy esperanzados en que hay tanta investigación, no solamente en Mendoza, sino en Argentina y en el mundo, que pueda venir un tratamiento curativo y poder, digamos, hacer una medicina que nosotros llamamos medicina de precisión. Esto quiere decir, si yo sé que un paciente tiene un Parkinson con determinado gen positivo, poder darle un tratamiento específico, ojalá en el mediano o corto plazo, para curar la enfermedad. ¿Cuál es la afectación emocional que tiene un paciente que tiene Parkinson
y los alrededores. O sea, ¿cómo hago yo para estar con un paciente que tiene Parkinson? ¿Cuál es el momento emocional de él y de la familia que lo entorna? Eso es muy importante. Yo siempre digo, muchas veces está mucho más afectada la familia que el mismo paciente, porque a veces el paciente tiene síntomas menores, síntomas realmente muy leves. Cuando uno les hace el diagnóstico, el paciente, como no se siente tan mal, digamos, lo puede asumir, pero la familia generalmente es la que está más afectada y más complicada y más emocionalmente afectada. Entonces es muy importante el abordaje familiar, digamos, el acompañamiento, no solo al paciente, sino a la familia. En Mendoza contamos con un grupo de apoyo que se llama Mejor que Ayer, que es un grupo de pacientes, con muchísimos pacientes, en donde hacen, digamos, un tratamiento social muy importante, en donde acompañan a las familias, en donde trabajan con los pacientes, y ese abordaje social ayuda tanto a la familia como al paciente a sobrellevarlo de la mejor manera. Todos estos grupos de apoyo son de mucha utilidad para el paciente y la familia. Y por suerte en Mendoza se cuenta con estos grupos de apoyo que nos ayudan, digamos, a acompañar a los pacientes y a sus familiares en este proceso. Bueno, doctora Marina Sánchez Abrán, muy importante la nota, la forma de explicar. Espero que esto vaya mejorando día a día con la profesión de ustedes. ¿Qué día atienden? ¿Ustedes están en el hospital, doctora? ¿Perrupato? Sí, así es, Oscar. Estoy en el Hospital Español y en el Centro Médico Laurencio. Les agradezco a ustedes la nota porque es muy importante, digamos, la concientización y el abordaje social para que los pacientes se encuentren, digamos, acompañados y para reducir el estigma por ahí de ese miedo de lo que es el mal y en realidad es una enfermedad que tiene un tratamiento y que hoy en día se puede vivir con una muy buena calidad de vida. En el Perrupato de San Martín no están, ¿no? Usted. No estoy en Perrupato por el momento. O sea que está en el Español. Dijo en español como te... Estoy en el Hospital No, Español ya sé, y en el pero Centro Médico Laurencio. Es que la doctora Marengo, como es también protagonista de este programa, muchas veces por su profesión, me dice, entrevistá a Marina Sánchez Abrán. Yo pensé que trabajaba en el mismo hospital que la doctora Marengo, entonces por eso me confundí. Bueno, No, está bien, muy particularmente en la zona este no tiene usted consultorio, nada de eso, ¿no? No, solamente por ahora español. en la zona este nada. Nada, no los tenés en cuenta. Estamos cerquita igual, estamos Bueno, muy cerquita. Doctora, te agradecemos muchísimo la atención. Espero que haya servido mucho para la audiencia. Después, más el lunes o martes, te vamos a mandar la nota, la crónica, para que la veas y la distribuya entre tus pacientes o amistades, ¿sabes? Muchas gracias, Oscar, y un saludo grande para todos. Gracias, doctora, muy amable. Buena mañana. Buena mañana, igual. Qué lindo, ¿eh? La verdad que...